no es solamente dar un antitusígeno y ahí queda. Entonces, ¿qué es la tos? Es la expulsión brusca de aire, la cual va a salir a una gran velocidad y esto se va a dar desde la región subglótica y va a pasar por toda la vía aérea superior y esta a su vez va a tener un sonido característico y consta de dos fases. La fase compresiva, la cual se empieza con la glotis que está cerrada, y una fase expulsiva en la cual la glotis está abierta. Y posterior a esta va a seguir un proceso de estiración. ¿Sí? Una fase, si la clasificas tú por el tiempo de evolución de la tos, vamos a ver una tos aguda, menos de 4 semanas. Vamos a hablar de una tos subaguda entre 4 a 8 semanas. Y por encima de 8 semanas tenemos una tos crónica. ¿Sí? Entonces, es importante, sí, ¿por qué? Porque va a haber enfermedades que va a tener cuadros agudos, ya, neumonías, este, las gripes, de repente algún cuadro infeccioso eh, propio de la temporada, subagudo, ya cuando estamos yendo a un proceso, por ejemplo, ya más una alergia, rinitis, y crónicas, ya vamos a ver qué causas de tos crónica que va a ser de larga data, ¿no? Más de 8 semanas. Entonces, recordar, chicos, que la tos es un mecanismo de defensa, por eso no es bueno tampoco cortarla, siempre y cuando la tos sea una tos que permite expulsar y que no sea una tos disneizante, emetizante, que sea demasiado molestosa, evitar cortarla, ¿no? Porque es parte del proceso de defensa del cuerpo, en el cual el cuerpo va a querer expulsar aquello que le está haciendo daño, aquellas noxias que llegan dentro de la vía aérea. El pulmón busca defenderse con un primer mecanismo que va a ser la tos. Pues, la tos no solamente es calmarla, sino vamos a tratar de dejarla. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa del cuerpo. Entonces vamos a ver cómo es que ocurre este fenómeno. Hay un estímulo tusígeno, como va a ser gases irritantes, histamina, el humo, algunas sustancias, cuerpos extraños, factores metabólicos que van a irritar esta mucosa epitelial y esto va a llevar una información a través del nervio vago y esto va a generar en el sistema nervioso central un estímulo reflejo que va a llevar hacia la tos. ¿Qué mecanismos hay? Aumenta la sensibilidad de los reflejos de oxígeno. La causa más frecuente por la que se incrementa la tos ya va a ser mayormente por exposición de receptores y acción directa de mediadores inflamatorios como las bradiciminas, prostaglandinas y sobre receptores. eh, o cuando hay, por ejemplo, problemas con ganglios o osteopenia ganglionar o algún virus temporal o algún alergeno que va a condicionar esa enfermedad. ¿Sí? ¿Qué más va a haber? Va a haber una destrucción epitelial. El epitelio se va a destruir y esto facilita la expulsión. eh, y a través de las terminaciones nerviosas va a disminuir las endopeptidasas que aumentan la liberación de neuropéptidos y el TCP, que es un estimulante de la transmisión nerviosa. Un poco el mecanismo de la tos, ¿no? ¿Cómo disminuir la eficacia del reflejo de la tos? Según la debilidad de la musculatura expiratoria. Recordemos que la expiración consta de dos procesos, inspiración y expiración, y el principal músculo inspiratorio va a ser el diafragma, ¿no? Entonces, y la expiración es un proceso pasivo, es un proceso que se da al relajar los músculos. ¿Qué pasa si yo no tengo una buena capacidad muscular, eh, una buena fuerza muscular? No voy a tener la fuerza para poder toser. Esto hace, por ejemplo, que los adultos mayores tengan esta dificultad para expulsar secreciones o para la tos. O personas que estén muy desnutridas que van a tener esta dificultad. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque estos no van a poder generar las presiones debido a la poca fuerza muscular o a la poca contractura muscular para poder generar una tos adecuada. Va a haber alteraciones en las propiedades radiológicas del moco, ¿ya? Entonces, cuando el moco está demasiado espeso, demasiado denso, va a haber un problema para la expulsión. O en edad, ya el transporte ciliar muchas veces tiende a disminuir la movilidad de las velocidades. O si el paciente tiene alguna enfermedad como tabaquismo, leptoco, las bronquiectasias, también se va a ver afectada la característica estructural de las secreciones y la posibilidad de los cilios de poder expulsarlo. Entonces, estos pacientes van a tener afectación ya en la tos y sobre todo en la expulsión de la expectoración.
Entonces vamos a ver que la tos va a ser producida en un 15% de los pacientes que toman IECAS. O sea, a ver, la tos, la causa de tos va a ser las IECAS, la edad del fumador, los obesos, el asma, bajo consumo de fibras vegetales, el uso de colirios o prostanoides van a hacer que irrite la faringe por estas secreciones bajan por el control lagrimal y generan tos y fármacos, el reflujo gastroesofágico, la exposición laboral, las más neumoconiosis, ¿no? La fibrosis pulmonar, entonces son causas de tos crónica. Ya tenemos que evaluar el tiempo de evolución, la cantidad de tos, en qué momento se presenta, qué características tiene la tos, ver olor, color, sabor, si pueden lo prueban también, es una forma de poder determinar qué tipo de expectoración tiene y qué esta produce la tos. Ver en qué momento se intensifica, en qué momento aumenta, en qué momento baja. Es importante determinar el momento de presentación de la tos. Y la tos refractaria crónica, vamos a ver que cuando ya damos tratamiento con antitusígenos, la tos persiste. Entonces hay que buscar en estos casos qué está asociado a la tos, que no está bajando la intensidad ni la frecuencia, ¿no? Tratamiento según la causa. Entonces hay que buscar la tos, no solamente tratarla, sino buscar la causa. Y todas las causas que pueden ser son muchas aquellas que hemos comentado hace un momento, ¿no? Y de repente ver también si paciente toma un tipo de fármaco que le produzca más tos y usar antitusígenos específicos según el tipo de tos que identifiquemos. Es importante que el paciente se hidrate para que tenga una buena movilidad de la mucosa ciliar y también de las secreciones y evitar siempre, bueno, podemos usar también fármacos antitusivos, ¿no? De acción periférica y de acción central. Entonces, dependiendo de esto, vamos a tener la respuesta, ¿no? Los que son más potentes son los de acción central, ¿sí? Porque van a estar mediados por neurotransmisores y sobre todo vamos a tener acá el grupo de los opiáceos y derivados de la codeína. Dentro de los no opiáceos tenemos al estrometorfano. Y tenemos otros fármacos antitusivos periféricos que vamos a ver como la furosemida, que usada por vía inhalatoria va a mejorar la tos, induciendo posiciones hipotónicas, ¿no? O algunos anestésicos locales que también pueden generar como antitusivos periféricos. En relación ¿hasta acá alguna pregunta con respecto a la tos, chicos? Listo, muy bien. En relación a la disnea tenemos que saber nosotros que es la sensación, la percepción del paciente de la falta de aire, ¿no? Es subjetivo en realidad. Puede ser que el paciente sienta, puede ser normal, pero él siente que le falta el aire. Y va a haber muchos mecanismos en relación a esto, puede ser multifactorial, y va a haber grados en relación a la lista, ¿no? Dentro de los mecanismos patogénicos de la lista vamos a ver que hay un problema en el esfuerzo respiratorio, respecto a la fatiga o al esfuerzo, al estrés, el desequilibrio entre el trabajo respiratorio y el volumen ventilatorio, un pulmón que ventile bien, pero que tiene una restricción pulmonar con los fibróticos, o pacientes que tengan de repente una pobre musculatura, en el caso de los postrados crónicos, pero que tengan una buena capacidad pulmonar, entonces vamos a tener estos equilibrios. El problema en la conducción para la activación de los mecanorreceptores, y estos van a tener la sensación disneica junto a los quimioreceptores, ¿no? Tenemos que estos receptores de la falta de aire están más vinculados con el CO2 y se encuentran a nivel del bulbo. La causa más frecuente de disnea son los problemas respiratorios, el asma, neumonías, neumotoras como disnea súbita, al igual que el tromboembolismo pulmonar, el edema pulmonar no cardiogénico, que va a ser más progresivo, va a ser va a ir de menos a más, la situación cuerpo extraña, que va a ser algo súbito, sobre todo en niños, atelectasias en pacientes postoperados, traumatismos torácicos en pacientes post algún tipo de accidente, las causas no respiratorias, que pueden ser más gastrointestinales, el mago de pulmón, la ansiedad que es frecuente en las guardias, paciente que se pelea con el enamorado y tiene un episodio ansioso, viene por disnea, ¿no? Hemorragias agudas pulmonares que también pueden llevar a disnea. Las causas más frecuentes de disnea crónica en pacientes respiratorios vamos a tener el EPOC, el asma, el EPIT, las bronquiectasias, alguna neoplasia de repente, derrames pleurales crónicos, la esclerosis, hipertensión pulmonar y tromboembolismo. Y entre las no respiratorias, nunca descartemos la falla cardíaca.
Las cardiopatías son una causa frecuente de disnea y ahí tenemos siempre nosotros que trabajar de la mano con el cardiólogo, ¿no? Descartando ambos la patología cardíaco-pulmonar para evaluar la disnea. La obesidad, por que hay una diferenciación en la ventilación, puede haber hipoventilación por obesidad, disfunción tiroidea, las anemias, neuropatías y ansiedad de depresión pueden llevar también a causa de disnea, pero de origen no respiratorio. Debemos evaluar cómo se presenta, en qué momento se presenta, si es frecuente, constante, si va de menos a más, si fue súbita, es importante ver eso. Cómo cómo es la frecuencia de la disnea, de ahora, siempre, en todo momento, solo cuando se pone mal o cuando se pelea con su familia, qué factores en el entorno pueden precipitar que haya más disnea o qué actividades laborales realiza el paciente que puedan llevarlo a disnea. La posición corporal, en qué momento, si es la ortopnea, vamos a empezar una falla cardíaca, la tibia en el decúbito, la cirrosis hepática con shunt arteriovenoso pulmonar, en el caso del la trepopnia, que es la disnea a la lateralización, en enfermedades pleuropulmonares unilaterales, por ejemplo, la rana pleural, los empilemas, los neumotórax, ¿no? Podrían generar este tipo de disnea. Y para estandarizar los grados de disnea se utiliza en neumología una escala que es la British Medical Research modificada. Entonces tenemos un MMRC 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Un MMR 0, paciente que no tiene disnea, está muy bien, no hace esfuerzo, no pasa nada. MMRC 1, disnea cuando hace esfuerzo, corre o sube una cuesta ligera. En grado 2, tiene que andar más despacio que otras personas y se cansa para caminar, tiene que parar al menos una vez, o no sigue el paso de otra persona. Una disnea grado 3 tiene que parar por cada unos minutos o 100 metros en un llano, en una pista plana, ¿no? Ya. Y la disnea tipo 4 es la de reposo, ¿no? Al lavarse, vestirse, comer, la disnea paciente. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a disnea? Todo claro, doctor. Entonces, enfoquemos el paciente con tos, buscar la causa de la tos, y en la disnea buscar si es causa pulmonar o no pulmonar, y en función a lo que identifiquemos se va al tratamiento. ¿Sí? Listo, un gusto, chicos. Hace una clase violenta, en realidad el tema es cortito, y esto es lo bueno. Gracias por su participación. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.